Bienvenidos jóvenes a esta clase de economía. Estamos en la última unidad que tiene que ver con temas de macroeconomía. En la clase anterior vimos lo que era el PIB y la inflación, el Producto Interno Bruto que mide la producción nacional y la inflación que es un efecto macroeconómico que se presenta en la elevación de los precios en los bienes y servicios. Para calcular el PIB real, pues tenemos que deflactar el PIB, es decir, quitarle la inflación, porque puede ser que un aparente incremento del PIB no sea realmente porque estamos produciendo más, mayor producción de bienes y servicios, sino porque simplemente estos precios subieron. Recuerden que el PIB pues, se mide en términos monetarios. Así que por eso pues, es importante desinflar, o sea, quitarle la inflación para conocer realmente la producción nacional. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es el siguiente tema de esta unidad, que es la demanda y la oferta agregada, que viene a ser una teoría muy importante, ya que explica cómo actúa o cómo se comporta una economía y qué medidas políticas se pueden tomar pues cuando una economía entra en una crisis económica, sea una recesión o una depresión. Al principio del semestre en la primera unidad, cuando estábamos viendo conceptos, veíamos la importancia de un alto nivel de empleo. Al final de cuentas, lo que nos interesa a las personas pues es tener un trabajo que represente una fuente de ingresos para nosotros y para nuestra familia. Y esperamos con el tiempo que nuestro nivel de vida pues mejore, tener mejores condiciones de vida. Así que, pues en términos muy simples, quizá la necesidad más importante para una persona es el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, cuando se realizan en una democracia campañas por parte de los políticos, estos políticos que están aspirando a un cargo, sea un presidente de la nación, el gobernador de un estado, la principal propuesta tiene que ver con empleo. Porque repito, es lo que más nos interesa a las personas, saber que vamos a tener nuestro trabajo, que va a ser un trabajo estable y que va a ser un trabajo bien remunerado. Bueno, la depresión de los años 30 en Estados Unidos, que fue un efecto que se presentó a nivel global, aquí en nuestro país también, implicó una gran reducción de producción, lo que trajo consigo una contracción de la economía, generando un desempleo masivo. De repente la economía entra en un periodo de crisis donde no hay trabajo, las empresas no producen, hay baja producción, las personas como no tienen trabajo no tienen dinero, como no tienen dinero no compran y por lo tanto la economía se contrae cada vez más, entrando pues en una profunda recesión o en una profunda depresión. Es así como surge una teoría muy importante que establece en términos así muy generales la responsabilidad que tiene el gobierno de intervenir cuando hay una crisis económica, para tratar de rescatar y que la economía vuelva otra vez pues a tener un alto nivel de producción y generar también pues un alto nivel de empleo. Es así como vamos a definir lo que es la demanda agregada. Si pueden tener sus apuntes a la mano, pues mucho mejor, para que ustedes puedan seguir la secuencia del tema. O si quieren hacer alguna anotación adicional ahí en sus apuntes, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces sería la demanda agregada, que es diferente a la demanda que vimos en microeconomía. Estos temas que vimos en la unidad 1 y en la unidad 2, cuando hablábamos nosotros de demanda, hablamos de la demanda de un mercado específico. Por ejemplo, decir la demanda de manzanas, o la demanda de automóviles, o la demanda de servicios médicos.
Aquí en macroeconomía se le llama demanda agregada, porque estamos agregando o sumando no solamente la demanda de un bien particular, sino de todo, de toda la economía. A eso se le llama demanda agregada. Es el gasto, pues, que se realiza en un país y viene a ser lo que medimos con el PIB, o sea, el consumo privado, la inversión bruta, el gasto público, que es el gasto que realiza el gobierno, y las exportaciones netas, la diferencia entre lo que exportamos e importamos. Entonces, básicamente la demanda agregada es el gasto que se realiza aquí por parte de las personas, lo que compramos, consumimos, el gasto que realizan las empresas al realizar la inversión, construir nuevas plantas, el gasto que realiza el gobierno también en la inversión pública, el gasto de pagar a los empleados, etc., ¿no? Y las exportaciones netas. Esta demanda agregada pues tiene una forma similar a la demanda que vimos nosotros al principio del curso, la demanda en microeconomía. Tiene una forma descendente. La vamos a abreviar DA, demanda agregada. Y aquí en este eje vamos a poner nosotros el PIB, que sería el PIB real, quitándole el efecto de la inflación. Entonces aquí estaría nosotros el PIB y acá estarían los precios y salarios. Entonces la demanda agregada en ese sentido es similar a la demanda que vimos en microeconomía, la demanda de un mercado específico. Conforme bajan los precios, tiende a aumentar la producción nacional. Al bajar los precios, las personas tienen mayor poder de compra. Por esa razón, pues tenemos nosotros una demanda agregada también decreciente. En los apuntes les puse ahí un ejemplo hipotético, pues para explicar cómo una disminución en los precios trae un incremento en el PIB. Y al revés, ¿no? Un aumento en los precios trae una reducción en el PIB. Bueno, muy bien, esa sería la forma de la demanda agregada, que está compuesta por las cuentas que vimos en la clase anterior del PIB. Bueno, la demanda agregada se puede desplazar, así como veíamos nosotros que la demanda en un mercado podía tener desplazamientos, es decir, se podía mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, algo similar también ocurre con la demanda agregada. Una reducción en la demanda agregada pues va a desplazar la demanda agregada hacia la izquierda. Puede haber varias razones por lo que la demanda se reduce, pero básicamente habría una reducción en el gasto. Las personas o familias compran menos bienes y servicios. Las empresas privadas invierten menos en fábricas, en compra de equipo, maquinaria. El gobierno también reduce su gasto público. Puede cerrar dependencias, despedir personal, cancelar proyectos de inversión pública. Y también las exportaciones netas. En ese caso, la demanda agregada se desplaza a la izquierda. Bueno, la explicación de la Gran Depresión de los años 30 fue básicamente esto: una disminución en la demanda agregada. Por alguna razón, las personas dejaron de comprar, las fábricas dejaron de producir menos, o sea, empezaron a producir cada vez menos productos y servicios, la gente compraba menos bienes y servicios, el gobierno también. Entonces la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda y eso ocasiona pues que haya una reducción en el PIB real. Entonces de ahí partimos nosotros para explicar por qué ocurre una depresión o una recesión, o sea, una crisis económica. Para la explicación de esa crisis que ocurrió en los años 30, tomando el caso de la economía norteamericana,
hay dos enfoques. Uno que le llaman la teoría clásica o enfoque clásico. Y la otra es la teoría keynesiana. Se le llama keynesiana por la persona quien formuló esta teoría, que es John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, un economista inglés que planteó una teoría de por qué la economía norteamericana, así como el resto de los países del mundo, habían entrado en una profunda depresión, reduciéndose la producción y generándose un desempleo masivo. Proponía, por lo tanto, él una solución que permitiera a la economía recuperarse, volver a producir y también generar nuevos empleos. Son dos posturas. En el caso del enfoque o de la teoría clásica, es aquellos que son partidarios pues de Adam Smith, que es vamos a decir, es el padre de la economía moderna y el padre del capitalismo. También este hombre, nosotros lo vimos al principio del curso, Adam Smith, quien planteó el dejar hacer, que cada persona, cada empresa decidiera qué va a producir, cómo lo va a producir y para quién. Que hubiera libertad, pues, para que las decisiones que tienen que ver con el qué, cómo y para quién quedaran en manos de los particulares, con una mínima intervención del gobierno. Entonces, durante la crisis económica, pues hubo dos posturas de cómo salir de una depresión, cómo restablecer la economía. Bueno, y vamos a pasar al siguiente gráfico. Una buena parte de este material pues son gráficos, ¿sí? O sea que pues se van a tener que acostumbrar a estar viendo estos gráficos, que es la forma, digamos, pues más visual, más sencilla de explicar la teoría. Según los clásicos, aquí vamos a poner PIB real y aquí los precios. La oferta agregada es totalmente vertical. Entonces lo presentan así, ¿no? Aquí tenemos, digamos, el PIB de pleno empleo. Lo voy a señalar aquí, ¿no? Este es el PIB de pleno empleo en un momento dado. Claro está que conforme pase el tiempo, pues la oferta agregada se va a ir moviendo, porque va a haber cada vez más personas, más trabajadores. Pero en un momento dado, una economía tiene un PIB potencial, que es el PIB, le llamamos de pleno empleo. Es la suposición de que todas las personas económicamente activas, o sea, las personas que pueden trabajar y quieren trabajar, están trabajando. De tal manera que el desempleo prácticamente es cero. Entonces, a ese le llaman el PIB potencial. Es la máxima producción que podemos alcanzar en un momento dado, suponiendo que estamos usando todos nuestros recursos en la producción, que no hay trabajadores desempleados, edificios vacíos, maquinaria ociosa, tierra sin utilizar, sino que todos los recursos están siendo utilizados a su plena capacidad. Entonces aquí está la demanda agregada, la que mencionábamos ahorita, que viene a ser el consumo privado, inversión privada, gasto público y exportaciones netas. Entonces los economistas clásicos explicaban que debido a una situación, la demanda agregada se había desplazado hacia la izquierda. Ellos establecen ahí las posibles causas. Lo que sucedió, vamos a explicarlo así, más o menos en general, sencillo, es que en esos años, estamos hablando de los años de 1929, estaríamos aquí, ¿no? La demanda agregada, el pleno empleo, donde se intersectan, pues es aquí, ¿no?
Ese sería el año de 1929. Viene una caída en las bolsas de valores, de tal manera que las acciones pierden valor. Las empresas empiezan a despedir personal. Estas personas, al quedarse sin empleo, pues ya no tienen dinero para comprar, así que también se reduce el consumo privado. Las empresas empiezan a cerrar fábricas, se disminuye la producción. Entonces empieza como si fuera un círculo vicioso. No hay ventas, por lo tanto las empresas cierran o despiden personal. Las personas no tienen trabajo, no tienen dinero pues para comprar bienes y servicios. Entonces ocurre un desplazamiento de la demanda agregada, una reducción del gasto en consumo privado, inversión privada, gasto público, exportaciones netas. Es aquí donde hay diferencias entre el enfoque clásico y el enfoque keynesiano. El enfoque keynesiano decía que el problema de esta disminución de la demanda agregada era la inversión privada y que la única forma de reactivar la economía era incrementar el gasto público, que fuera el gobierno quien inyectara una inversión pública para reactivar la economía. La postura clásica era, no, era el concepto de Adam Smith, dejar hacer, laissez-faire, o sea, deja que la economía se recupere por sí sola. La postura de los clásicos era que en un momento dado la economía a largo plazo se iba a recuperar por sí misma, que en un momento dado otra vez los inversionistas, los empresarios volverían otra vez a reactivar sus plantas, empezarían a contratar trabajadores y otra vez la economía se restablecería. Que paulatinamente la economía se situaría en un punto como por aquí, ¿sí? Aquí estábamos en 1929, aquí estamos ya en una profunda depresión, 1933, y que gradualmente la economía se iba a mover sobre este tramo, la demanda agregada, hasta alcanzar el pleno empleo, que de manera natural o por sí sola iba a empezar a haber una disminución en precios y salarios, que sería esta parte que está aquí. Iba a empezar a bajar los precios y salarios hasta que nuevamente la demanda agregada intersectara a la oferta agregada en pleno empleo. Entonces, según los economistas, el largo plazo sería el tiempo necesario para que los precios y salarios se reajustaran a las nuevas condiciones de la economía. ¿Cómo explicaríamos esto? Pues así. Estábamos en una profunda depresión, en una profunda recesión. Las empresas no venden, las personas no tienen trabajo, por lo tanto no pueden comprar debido a que no tienen dinero. Las empresas, al ver que no venden, que tienen mucho producto que sea en inventario, en bodega, que no han podido vender, van a aceptar bajar el precio de sus productos. Entonces, ese automóvil que tienen ahí, que no lo pueden vender, que lo vendían en $500, pues ahora lo van a vender en $400 con tal de venderlo. No les sirve de nada tener el inventario ahí muerto, mercancías sin venderse. El trabajador igual, está sin trabajo. El trabajador, por decir, ganaba $100 a la semana, pero lo despidieron y no tiene trabajo. En la urgencia por trabajar va a estar dispuesto a recibir una menor paga. Y entonces la empresa le va a decir, bueno, te contrato, pero ya no te puedo pagar $100, te voy a pagar $80 por semana. Bueno, pues con tal de trabajar, acepto el trabajo. Así que en forma paulatina, en forma gradual, tanto los empresarios, inversionistas, como los trabajadores, ante esa crisis económica, ante la crisis, iban a empezar a aceptar que hubiera una disminución en los precios y en los salarios. Y que en forma gradual la economía otra vez iba a regresar al pleno empleo, con un nivel de precios más bajo, pero otra vez tendríamos pleno empleo. Bueno, esa era la explicación de la teoría clásica. Por lo tanto, para restablecer una economía,
pues había que eliminar aquello que perturbó que la demanda agregada disminuyera. Y número 2, que tanto empresarios como trabajadores fueran flexibles en aceptar menor paga del producto que venden o del salario que reciben por trabajar. De tal manera que el concepto clásico suponía que había flexibilidad en los precios y salarios y que de esa manera la economía se restablecería por sí misma, por sí sola, que no habría necesidad de intervenir, dado que la economía se iba a ajustar por las mismas fuerzas del mercado. Sin embargo, pasaron los años y la economía no parecía restablecerse. Pasaban los años y no se veía ninguna luz al final del túnel. Fue así como John Maynard Keynes escribe su libro, que se le conoce así en la traducción al español, La Teoría General. Entonces, este enfoque de Keynes revolucionó el concepto de la economía moderna. Son de los economistas a lo largo de la historia que han hecho una aportación muy importante hasta nuestros días, de tal manera que nos permite comprender mejor cómo actúa la economía y cómo podemos intervenir pues para tratar de reactivar o restablecer una economía que ha entrado en una crisis severa, una crisis económica. Bueno, según Keynes, la causa de la disminución de la demanda agregada se debía específicamente a la inversión privada. Había habido una disminución en la inversión privada bruta, que fue lo que detonó la crisis económica. Quizá la especulación, el temor a qué es lo que va a ocurrir en el futuro a corto plazo, las empresas empezaron a despedir personal. Al venirse una caída en los precios de las acciones, pues los inversionistas fueron más temerosos de invertir. Incluso algunos sintieron pánico y empezaron a retirar su dinero de las empresas donde tenían invertido su dinero. Se empezaron a deshacer de las acciones que tenían. Ese pánico generalizado pues se convirtió en una crisis económica terrible, porque entonces las empresas dejaron de producir, despidieron personal, baja la producción nacional, no hay empleo, no hay ingresos y otra vez volvemos a lo mismo. Las personas al no tener dinero pues no compran bienes y servicios. Por lo tanto las empresas ahora venden menos bienes y servicios y otra vez volvemos a repetir la historia. Entonces la economía se estanca. Y no parece que con el paso de los años las fuerzas del mercado, según los clásicos, llevarían nuevamente a la reactivación económica hasta el pleno empleo. Que conforme bajaran los precios, habría una reactivación. Según Keynes, dice que la economía mantuvo una rigidez en los precios y salarios, de tal manera que no hubo una disminución significativa. La explicación sería la siguiente. Ante una crisis económica, el empresario no quiere bajar los precios. Al contrario, en todo caso quisiera subirle el precio. Al ver que su producto no se vende, entonces siente una crisis económica y quiere mantener un precio porque no quiere ganar menos. Lo mismo ocurre con el trabajador, los salarios. Ante una crisis económica, los trabajadores no están dispuestos a aceptar un salario menor. Que le dijeran al trabajador, bueno, o te quedas pagándote menos o te vas. No, pues ¿cómo vas a pagar menos si estamos en una crisis económica? Al contrario, ante una crisis económica los trabajadores pugnan por un incremento salarial. No, pues los precios de los bienes y servicios siguen estando igual de caros. Si me bajas el salario, pues voy a comprar menos. No había tal cosa como que el trabajador iba a decir, bueno, con tal de quedarme trabajando, pues págame menos. O que el trabajador o el empresario dijera, bueno, con tal de vender voy a bajar el salario. Entonces, este tramo se le llama tramo keynesiano, que representa la rigidez en precios y salarios. Lo que realmente se observó en la economía con los pasos de los años no fue una tendencia a que los precios bajaran hasta que la economía alcanzara otra vez el pleno empleo, sino que se mantuvo una rigidez.
Y esa rigidez hizo que la economía se estancara en un punto muy por debajo del pleno empleo. Entonces, aquí tendríamos nosotros un PIB con desempleo masivo. Según estadísticas en Norteamérica, pues casi 30% de desempleo fue lo que se presentó. Innumerables familias prácticamente pasaron de una condición pues de bonanza, de prosperidad, a una condición de pobreza. De repente la economía más próspera de Estados Unidos se convirtió pues en una economía pobre, de baja producción, con desempleo masivo, y se estancó la economía. Entonces, según Keynes, a largo plazo, según los clásicos, como lo planteaban los clásicos, según Keynes, todos estaríamos muertos, porque la economía no se iba a reactivar por sí sola. Bueno, esa es la gran aportación de Keynes a la teoría económica moderna. Según Keynes, es el gobierno quien debe intervenir para desplazar la oferta agregada otra vez hacia la derecha. No esperar que bajen los precios, porque esos precios no van a bajar. Pasaban los años y los precios se mantenían rígidos. Por lo tanto, la única solución es que el gobierno realice inversión pública para mover otra vez la demanda agregada hacia la derecha. Recordando que la demanda agregada pues son las cuentas del PIB: consumo privado, inversión privada, gasto público y exportaciones públicas. De esas 4 cuentas, según Keynes, solamente el gasto público, que es responsabilidad del gobierno, o son los gastos que realiza el gobierno, es el único que puede reactivar la demanda agregada. El consumo privado está deprimido, los inversionistas igual, y con ello pues las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, es el gobierno quien tiene esa responsabilidad de reactivar la economía. ¿Cómo reactivarlo? A través de inversión pública. Que el gobierno hiciera una inversión pública en varios sectores. Por ejemplo, que el gobierno dijera: vamos a construir una nueva red ferroviaria. Esa es inversión pública, infraestructura económica. Para construir esa nueva red ferroviaria, ¿a quién vamos a contratar? Pues a los que están desempleados. Entonces contratamos a los desempleados. Ahora los desempleados ya tienen trabajo. Ya no están desempleados, ahora están trabajando, están recibiendo dinero. Al recibir dinero, otra vez van a empezar a consumir. Van a volver a ir a las tiendas a comprar, pues comida, ropa, etc. Entonces empieza a reactivar la economía. Entonces esa era sencillamente la aportación de Keynes. Que el gobierno realice inversión pública para reactivar la economía. Que vaya a construir puentes, que construya una nueva planta eléctrica, que realice nuevas perforaciones para extraer petróleo. ¿A quién contratar? Pues a los que están desempleados. Y entonces la economía empieza a incrementarse. En el próximo tema que veamos de política fiscal, vamos a ver cómo el efecto que le llaman efecto multiplicador. Que al realizar una inversión ocurre un efecto multiplicador. Es decir, el gobierno puede invertir, por decir, $100 millones en la construcción de una escuela pública. Pero esos $100 millones que se invirtió en la construcción de la escuela pública va a detonar. Porque vamos a contratar maestros, vamos a contratar ingenieros, albañiles, obreros para construir las instalaciones. Así que todo ese gasto se va a multiplicar, porque ahora pues las empresas que se dedican a la construcción tienen trabajo. Ellos a su vez contratan trabajadores. El maestro que es contratado en la escuela pública pues ahora tiene trabajo. Al tener trabajo pues va a consumir bienes y servicios. ¿Y qué va a comprar? Pues va a comprar leche. Al comprar leche se reactiva el sector de los lecheros. ¿Qué más va a comprar? Pues va a comprar ropa. Pues empieza a reactivar la economía que tiene que ver con la industria textil, la industria de la ropa. Las empresas que venden ropa, pues también, al ver que están vendiendo ropa, pues van a su vez a contratar trabajadores para sus plantas. Van a empezar a comprar más materia prima a sus proveedores. Entonces, esa cadenita se va extendiendo, ¿sí?
A eso se le llama efecto multiplicador. Lo vamos a ver ya más vamos a ver con más detalle en el tema de política fiscal. Entonces, un incremento en inversión pública va a traer un detonante en toda la economía. Automáticamente esa inversión pública del gobierno también va a incrementar el consumo privado, la inversión privada, exportaciones netas. Entonces, la economía otra vez desplazamos la demanda agregada hacia la derecha. Nos regresamos por este punto. Bueno, así se plantea, en resumen, el gráfico. Creo que se los puse donde dice 3 rangos de la curva de oferta agregada. Resumiéndolo así, ¿no? Le llaman 3 rangos. Aquí está la oferta agregada a pleno empleo. Es la producción potencial, la producción máxima en un momento dado. Entonces, este tramo le llaman tramo clásico. Este tramo le llaman tramo keynesiano, que sería el que está aquí. Este representa rigidez en precios y salarios. Entonces, esos serían los 3 rangos de la oferta agregada. Sería el tramo keynesiano, luego aquí un suavizamiento y aquí estaría la oferta agregada. Entonces, aquí está la demanda agregada, insuficiente, demasiado baja, que está teniendo un PIB muy por debajo del PIB potencial o PIB a pleno empleo. Este PIB representa una producción con desempleo masivo, muy baja producción. Estamos utilizando todos nuestros recursos. Hay trabajadores desempleados, tierra ociosa sin sembrar, fábricas cerradas sin trabajar. Entonces Keynes dice, bueno, hay que estimular la demanda agregada inyectando inversión pública, que el gobierno intervenga, que no se quede de manos cruzadas esperando que las cosas se van a arreglar por sí solas. Entonces, lo que explicaba ahorita, el gobierno construye una escuela pública, un hospital público, una red ferroviaria, una planta eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces la oferta agregada se empieza a desplazar hacia la derecha, con rigidez en precios y salarios. Conforme se va desplazando la demanda agregada hacia la derecha, empieza a haber un incremento en los precios y salarios. Recordando los temas que veíamos al principio, un aumento en la demanda, pues también aumenta los precios. Entonces, es este tramo que está aquí, miren, que no es un ángulo recto, sino es un suavizamiento. Es decir, al aumentar la demanda agregada, una parte va a ser incremento en la producción y otra parte va a ser incremento en los precios y salarios. Se empieza a presentar inflación. Sigue aumentando la producción, pero también a la par empieza a aumentar los precios, o sea, una inflación. En este tramo, pues, es rigidez de precios y salarios. Y aquí estaríamos, pues, a pleno empleo. La economía se reactivó, logró recuperarse. Si la demanda agregada se sigue estimulando y sigue creciendo, digamos que fuera hasta acá, ¿no? Hasta este punto. En este punto ya no hay incremento en la producción porque llegamos a la producción de pleno empleo. O sea, ya no se puede producir más. Por lo tanto, ese incremento en la inversión solo se va a reflejar en un incremento en precios y salarios. De tal manera que llega un momento que un aumento de la inversión ya no se va a traducir en una mayor producción, porque ya llegamos a la producción potencial, a la máxima capacidad que tenemos de producir, suponiendo que estamos utilizando todos nuestros recursos a plena capacidad, entre ellos los trabajadores. Por lo tanto, lo único que va a ocurrir es un aumento en los precios. Este tramo sería el tramo clásico, sería un tramo inflacionario, que solo el incremento de la inversión solo va a traer como consecuencia aumento en los precios. Entonces, al aumentar la inversión, la demanda agregada se desplaza,
pero ese aumento de la demanda agregada ya no trae mayor producción, solamente trae un incremento en inflación. Entonces, esta sería la postura de Keynes. Finalmente, en Estados Unidos fue lo que se hizo. El presidente en turno pues estableció una política de inversión pública, de gasto público, del gasto del gobierno. Contratar a los que están desempleados para ponerlos a trabajar pues en áreas productivas, como construcción de escuelas, construcción de hospitales, construcción de carreteras. Y esa inyección al gasto público trae un detonante. Entonces ocurre un efecto multiplicador en la inversión. Bueno, muy bien, jóvenes, pues sería todo con respecto a la demanda y oferta agregada, el enfoque clásico, el enfoque keynesiano. Está ahí sus apuntes para que lo lean con más cuidado, más detenidamente. Espero que esta clase les sirva como complemento de lo que está en el material y que la tarea les sirva a ustedes para reafirmar los conceptos de este tema. Ya en la próxima videoclase entraríamos a lo que es la política fiscal. Así, terminando este tema, está la teoría clásica, quienes son más partidarios de la teoría monetaria. Según los clásicos, una forma de solucionar la crisis pues era inyectando más dinero a la economía y esperando que la economía se recuperara por sí misma, al aceptar trabajadores y empresarios una disminución en los precios y salarios. La teoría keynesiana son más partidarios de la política fiscal, de tal manera que la política fiscal tiene que ver con el gasto público, que es lo que estuvimos mencionando en esta clase, inversión pública, y los impuestos. Entonces, quienes son partidarios de la política fiscal puede ser una herramienta para reactivar una economía, de tal manera que se inyecte inversión pública del gasto público, pues para que la economía se reactive. Y lo otro sería con respecto a los impuestos, o sea, no incrementar los impuestos para que la gente le quede dinero en sus bolsillos y pueda comprar más bienes y servicios. Bueno, esa política que se le llaman así, ¿no? Políticas restrictivas de la política fiscal y también la parte de la política monetaria son los que vamos a ver como los últimos temas de este curso. En general, actualmente pues existe una política monetaria y una política fiscal. Véanlo como los dos remos que permiten avanzar a una embarcación, que fuera una embarcación en el mar o en un lago que avanza a través de dos remos. Entonces, un brazo es la política fiscal y el otro brazo es la política monetaria. Son las dos formas en que un gobierno puede intervenir, pues, para reactivar o estabilizar una economía. Que si de repente tenemos mucha inflación, pues al revés, ¿no? Hay que reducir la demanda agregada para aliviar la presión en los precios y salarios. Bueno, muy bien, gracias por su atención y nos vemos en la próxima videoclase.